creo que todos ya, la mayoría son todas caras conocidas. De todos modos, quizás haya personas que están sumándose por primera vez. A todos ellos les damos la bienvenida. Esperamos que disfruten de este nuevo encuentro del Leopoldo Cine Club. Como decimos siempre, una iniciativa que iba a ser analógica y terminó digital por el contexto que estamos atravesando, pero que nos ha permitido de repente esto, ¿no? Que haya personas de distintos lugares del país, e incluso del exterior, que se están sumando. Nos pone súper contento, cada vez viene más gente. Les queremos avisar también que estamos recibiendo muchos mails, agradecemos los saludos, hemos leído todos los mails, nos miman demasiado, pero bueno, ustedes saben que, digamos, el capital que tiene este espacio radica justamente en este momento, en el momento del encuentro de miradas, de lecturas, de las películas que se atraviesan con historias de vidas y dan como resultado, bueno, esta experiencia tan interesante que es, digamos, el acontecimiento colectivo de ver cine. No representa esto ir al cine, a la sala, pero la verdad que también ofrece otras cosas. A veces uno se regodea hablando de lo comunitario del cine y la mayoría de las veces entramos en silencio, nos vamos de la misma manera y no charlamos con nadie. Así que incluso esto tiene ciertas ventajas en relación a establecer esta pequeña comunidad que ya va creciendo. Estamos cerquita de los 150 inscriptos, así que bueno, en tan poquito tiempo, ya es un mes y monedas de trabajo, la verdad que nos pone súper contentos y agradecemos desde ya a ATE y al Centro Cultural Leopoldo González, que han promovido y han respaldado este espacio también, y bueno, obviamente que como venimos tan bien, ya estamos pensando en 2021, esperemos que para todos ese año tenga otro color, pero de todos modos el rojo y amarillo del Leopoldo, bueno, va a estar ahí. Así que sabrán cómo y cuándo retomaremos. Pero bueno, obviamente que esto continúa, tenemos 2 encuentros más por delante, así que, si les parece, damos inicio a la charla sobre Arabia, una película que ha durado poquísimo en cartel cuando se estrenó tardísimo, acá en el país comercialmente, en apenas 4 salas. Creo que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, lo estrenó una sola sala y no sé si fue el Cosmos. Y digamos, creo que con 2 años de retraso de su estreno internacional, allí en Rotterdam, pasó por muchísimos festivales, recibió el reconocimiento aquí en el Bafisi, y una de las personas de aquí del país y del mundo de la cinefilia local que más rápidamente advirtió el potencial que tenía Afonso Uchoa como realizador, es nada más nada menos que Roger Cosa, que está aquí con nosotros, crítico cinematográfico, programador de varios festivales internacionales, director del FICIC, del Festival Internacional de Cine de Cosquín, al que todavía no pude ir, pero que todos los años lamento no estar, y que bueno, tiene una programación maravillosa. Basta que googleen qué es lo que ha pasado por el FICIC y se darán cuenta que es un volcán de cine eso que acontece allí. Y también del Doc Buenos Aires, uno de los, quizás el más relevante de todos los festivales documentales del país. Así que bueno, estamos ante una persona que nos va a poder alimentar muchísimo de todo lo que tiene visto. También paso el chivo, con los ojos abiertos de su sitio web, ahí van a tener, como dice él, cinefilia constante, así que un montón de textos interesantísimos de los que él escribe. Bueno, gracias Roger por estar con nosotros. Estaba muteado Roger, ahí fíjate si te puedes desmutear. Desmuteado estoy. ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, antes que nada te agradezco por las generosas palabras de inicio, probablemente excesivas, pero te agradezco la deferencia de invitarme y de hablar así. Me ahorra algunas que otras sesiones de psicoanálisis próximas. Ya estoy mejorado absolutamente. Así que listo para lo que quieras hablar. No sé cómo es la dinámica, pero estoy disponible. Mira, si te parece, tomemos como disparador la propia película y en esa hermosa secuencia de títulos que tiene, que ya presenta el tono de una manera tremenda. Primero, obviamente, con esa banda musical que tiene, que es asombrosa,
folk brasileño e internacional, pero que ya establece esa mezcla de nostalgia con también esperanza, es decir, ya nos pone en camino, porque la ruta ya es protagonista desde el plano inicial, y ese niño que cuesta arriba a veces y cuesta abajo en otras, pero está en movimiento, y esta cosa de que respira Arabia, que es como la vida, como un devenir, ¿no? Es decir, un movimiento constante, a veces un movimiento indeseado, porque en definitiva los que están permanentemente sobre la ruta son personas que son expulsadas o del sistema laboral o de una ciudad, o que están huyendo, o que están intentando llegar, pero muchas veces, bueno, nada, es de alguna manera un tránsito indeseado, pero también es la perspectiva, ¿no? Siempre una fuga hacia adelante, siempre un pensar en un mañana que puede ser distinto, y es una película de repente que quizás de una forma original, de acuerdo a al cine que hoy se hace hoy en día, se anima a abrir una endija a la superación, es decir, no toma el status quo como un condicionamiento, como un punto de partida y de llegada. Ujú. Bueno, en principio lo que podemos decir de Arabia es que responde a un cineasta muy peculiar, que es Alfonso Uchuva, y también Dumáez, que acá está codirigido. Ellos dos son grandes amigos, los he entrevistado, los conozco hace mucho a los dos. Joao por un lado y Afonso por el otro, además de ser dos personas muy amables y nobles, están absolutamente comprometidos con lo que filman, ¿no? O sea, en ese sentido uno puede entender de inmediato la relación de la obra, en este caso sí, respecto a sus autores. Son dos personas que no hacen las películas de casualidad. Hay un trabajo férreo de mucho tiempo que lleva a este tipo de aproximación tan fluida respecto de un mundo que no es tan fluido, digamos, porque el mundo de un hombre que sale de una cárcel y que vive una suerte de nomadismo forzado para poder conseguir un trabajo, no es nunca una vida fácil. Eso por un lado. Vos decís algo que es muy importante, que es la idea del status quo. Permitidme decirlo de otra manera. Hay una lectura del mundo que es una lectura del mundo que es inmóvil. Eso debería ser en todo caso también dicho, las lecturas del mundo inmóviles son lecturas reaccionarias. Cuando uno dice lecturas reaccionarias no está no está insultando a nadie, no está diciendo nada que no deba decirse, porque hay muchas personas que son reaccionarias, o si se quiere pensar, son de derechas, y eso a mí no me parece un insulto. El problema que generalmente suscita esa designación es que nadie se quiere reconocer como tal. No me parece ni malo ni bueno, pero sí me parece importante la honestidad intelectual que se pueda obtener respecto de la posición que se tiene en la enunciación cuando se participa del discurso social, en principio. Pero vos decís status quo, yo digo inmovilidad, y lo que efectivamente no participan de esa lectura del mundo son los dos cineastas, tanto Dumas como Uchoa, entienden de que la inmovilidad social es simplemente una forma de pensar lo social, que podría haber y puede haber otras formas de mirar la vida, en este caso de un ex convicto que trata de conjurar su presunta sobredeterminación social dada las circunstancias de su vida. En este sentido, sí, son cineastas que están, que tienen quizás puede alguno escandalizarse por lo que voy a decir, pero dado que nuestro país no solo nuestro país, en este momento Estados Unidos, España, o sea, hay un revival de estigmatizar cualquier autodefinición de alguien como de izquierdas. Pero son dos cineastas que tienen una sensibilidad marxista, reconocida y autoconscientes al respecto, son ambos dos.
Entonces, entender que no hay que pensar una sobredeterminación en el destino de alguien tiene que ver con una lectura de que las personas ocupan lugares porque hay un sistema social que los lleva a ocupar ese lugar. Eso está en la lectura que ellos hacen. Y acá hay algo que a mí me parece notable. Yo me acuerdo cuando vi esta película por primera vez, reconozco, la vi un poco antes que se estrena en Rotterdam. Afonso me la manda en un Vimeo para que la vea, creo, si no mal recuerdo, en septiembre del 2016. Bueno, yo la veo y quedo lógicamente fascinado. Y luego nos encontramos, antes de que se estrenara en Rotterdam, en un pequeño festival que ha sido muy importante para Dumange y Uchoa, que es Mostra de Cine de Tiradentes. La Mostra de Cine de Tiradentes ha sido la cantera de del mejor cine independiente del Brasil. De hecho, Uchoa y Dumange empiezan en ese festival con la película precedente, que es A Visaglia do Tigre, o el tigre oculto, en inglés el título, Hidden Tiger. Y me lo encuentro ahí, bueno, estuvimos hablando de la película y yo realmente quedé muy impactado. Ahí hicimos una entrevista en su momento, un año después, en torno a cómo ellos habían considerado y pensado la película. Pero yo me acuerdo que cuando la vi, ese año, en el 2016, se había estrenado en Cannes, si no mal recuerdo fue en 2016, se había estrenado Patterson un año antes de Jim Jarmusch. Yo le pregunté si habían leído, si habían visto la película de Jarmusch, porque efectivamente se estableció una relación con este film en torno a algo que para los dos cineastas brasileños es fundamental, que es la relación de los personajes con la palabra escrita, no con la oralidad, sino con la escritura. Y la escritura como una tecnología de redescripción de la vida propia. Otorgarle el derecho, como lo hacía Jarmusch en Patterson, en este caso a un colectivero que podía redefinir su situación laboral perceptiva a partir de una intensificación de la observación respecto del diario manejar y de la escucha de los pasajeros, y a partir de eso construir una poética y una poesía al respecto, porque de eso iba la película. Yo les pregunté si habían pensado en ese film a propósito de Arabia. Afonso me dijo que no, pero que efectivamente encontraba puntos de referencia y que no le era indiferente la existencia del film de Jarmusch. De todas maneras, esa preocupación por la palabra ya estaba en la película precedente, que es A Hidden Tiger o A Visaglia do Tigre, puesto que allí las cartas cumplían una función de autopercepción de quien escribe las cartas. O sea, aquí hay que retomar una hermosa tradición literaria que ya está en los griegos, que es la tradición de la correspondencia como una forma de autodescubrimiento, como también los diarios o las confesiones. Según la etapa en que viví, podemos establecer una relación entre la palabra y la escritura. Y creo que esta película hace dos movimientos absolutamente emancipatorios. Por un lado, le otorga la posibilidad de la escritura a su personaje principal. El personaje principal puede descubrirse, puede constituir su autoconciencia a través de la palabra escrita. Pareciera ser que eso es un privilegio de las clases medias o las clases altas, no de las clases ni siquiera bajas, en este caso, prácticamente marginal. Pero ahí tenemos el caso fuera del cine y en el cine de alguien como César González, que aprende que sería un hermano real del personaje de Arabia, puesto que César González es un cineasta argentino que después de estar unos 5 o 6 años preso en la cárcel aprende filosofía, adquiere una relación con la palabra, con la escritura, y en la cárcel también empieza a aprender de cine. Y hoy tenemos que es un poeta y además un cineasta. Entonces, que eso que vemos en la película que nos parece utópico, que nos puede llegar a parecer en una
desconfianza cínica de clase como algo imposible, de que alguien de esa descripción del mundo pueda establecer una forma de escritura, es refutada por fuera de las películas y al mismo tiempo por la propia película. ¿Por qué no puede escribir alguien como ese personaje su propia vida? Y a partir de escribir su propia vida, establecer una relación de esclarecimiento de lo que quiere y de su deseo y de lo que le pasa. Entonces me parece que conferirle al personaje la posibilidad de la palabra, y la palabra a través de la palabra de la escritura, que es una palabra distinta que la oralidad, es un acto, es un acto de libertad por un lado y un acto político en tanto que se le da a un personaje la vía de la emancipación a través de la escritura. Y eso es, me parece a mí, notable y algo a celebrar. Y en la película eso es absolutamente orgánico. Entonces, dicho de otra forma, para cerrar tu pregunta inicial, aquí la, la ruptura, o más que la ruptura, la forma de confrontar el status quo es a partir de alguien que toma la palabra, ¿no? Y toma la palabra empuñándola en su mano. Y en eso reside para mí el valor más admirable de Arabia. Es alguien que ha tomado la palabra, y esa es la palabra que organiza el relato, porque en última instancia lo que vamos leyendo o escuchando, y que organizará después de la introducción extensa que tiene la película, es ese diario filmado, ¿no? Entonces, creo que allí reside la maravilla de este film en particular. Y además, sabiendo que eso está siendo leído por un muchacho que tiene reflejos similares a él, es decir, también es un gran observador de su universo, es un hombre que elige escuchar más que hablar, es una persona que quizás no escribe, pero sí dibuja, es decir, adquiere cierta distancia con el contexto para poder encontrarse él, es decir, para poder entender ese mundo y tratar de identificar cuál es el lugar en ese mismo, digamos. Y incluso podemos extender esto a la experiencia de teatro, que si bien no está desarrollada, es a partir de ese espacio de teatro donde aparece la necesidad de ejercitar esa escritura, es decir, permanentemente, digamos, instancias creativas que posibilitan un distanciamiento, una desnaturalización para poder identificar primero el contexto y cómo los afecta. Porque André, si bien aparece poco en la película, es capital para el desarrollo del No, relato. claro, claro. Es capital, sí, efectivamente es capital. Hay en ese sentido un trabajo muy inteligente del fuera de campo, ¿no? Porque eso es alguien que está implicado en el relato. Pero es un todo, porque es el lugar que tiene la palabra, vos decías recién el dibujo. Y es también una forma de entender que la sensibilidad, a pesar de que es constantemente acechada por la brutalidad con la que se vive, no solo en Brasil, aquí también, cuando alguien tiene el acceso a un mínimo vehículo de expresión, la sensibilidad puede materializarse, ¿no? Igual yo creo que ellos le dan particularmente importancia a la palabra escrita. Y eso tiene que ver también con una relación con la literatura que tienen en su formación. Pero hay que decir que tanto Joao como Afonso no están tan lejos desde el punto, quizás más Afonso que Joao. Joao quizás es alguien más proveniente de la clase media, pero el caso de Afonso es alguien de clases medias bajas. Eh, las películas de él giran en torno a un universo que es Contagem. Contagem es una zona, digamos, un conurbano de una de las grandes ciudades de Brasil, que es Belo Horizonte. Y las películas de los dos han girado en torno a ese barrio. Y no es tan lejana la relación que tiene el cineasta, sobre todo Afonso,
respecto de lo que estamos viendo. Claramente no es un marginal, no ha estado preso, no, eso no. Pero no es un cineasta que vive en un barrio muy alejado donde los personajes de sus películas circulan. Al contrario, están en el mismo espacio casi, ¿no? Entonces esto también me parece importante. Ahora, sí, está bien. Yo creo que el inicio es muy importante también por la situación generacional que plantea el film y también porque hay allí una, una representación fundamental. Yo creo que como filma la fábrica, tanto el inicio como hacia el final, es algo extraordinario. El concepto espacial. Hay un concepto espacial en esta película que es muy importante retener. Tanto como se filma la carretera, como se filma el Brasil como territorio general, y la fábrica en particular. Entonces ese inicio con el accidente, con él andando en bicicleta, con el chico andando en bicicleta, escuchando la música como vos decías en este inicio, le otorga a la película una concepción espacial, que luego retoma cuando vamos avanzando en cómo llega hasta ahí, y efectivamente filma la fábrica como un personaje importante, o sea, transforma una presencia edilicia como un protagonista, que eso es muy importante. En el cine siempre se puede trastocar el espacio y los objetos en el espacio, como también las locaciones, que dejen de ser justamente el fondo, sino que tengan algún tipo de relevancia que lo lleve a una dimensión de personaje. La fábrica es un personaje en ese film, y tiene que ver en la forma en que se la introduce como espacio y cómo se la filma después. Pero bueno, esto. No sé si Bueno, así es la dinámica, si vamos bien. Si sí, yo sí, hablo hago una mucho, pregunta más y ya si ahí yo hablo, abrimos a partir de lo que fuimos charlando y lo que también la opinión de todos los participantes en relación al visionado de la película. Vamos con el tema de no, la... para yo saber, pues yo puedo hablar sin parar y no sé, esto tiene una duración, yo puedo estar 3 horas y media, 4, 5, hasta 6 llego, pero no sé cómo son los Zooms y todo esto que a veces se corta cuando no son pagos, no entiendo bien. Se corta cuando empieza a hacer ruido la panza, este cineclub. Está bien, eso es una buena medida. No, tenemos un rato todavía, tenemos Ok, tiempo. dale. Vamos al tema de la fábrica y esta denuncia particular, este alegato que va más allá de una fábrica en particular, sino todo el universo del trabajo, pero que ciertamente, digamos, la fisonomía de la fábrica adquiere, digamos, una categoría de ente viviente, incluso está ahí, digamos, gobernando en medio de la vegetación, hasta como formando parte de ella misma, determinando la vida social, imprimiéndole el ritmo a esa población que a su vez, digamos, alimenta y es alimentada por la fábrica. Y a su vez, digamos, el tema del descanso, que aparece varias veces en la película, es decir, el descanso contrapuesto a la explotación laboral, y no es casual, digamos, ese momento final maravilloso, que es el momento de clarividencia de Cristiano, donde finalmente, por primera vez quizás en toda la película, deja de oírse el ruido de la fábrica, comienza a escucharse él, comienza a sentir un enrarecimiento del espacio, a querer convocar a los demás a que también sientan esa experiencia, y finalmente lo que ocurre es el sueño, ese sueño que él decía aborrecer, que sentía que cuando descansaba perdía espacio frente a sus competidores, que no le gustaba descansar o que no podía descansar, y finalmente, después de ese momento de clarividencia, ese momento de toma de conciencia, finalmente él queda en ese estado que es tremendo, que es tan interesante como está planteado, ¿no? Un reposo final luego de ese momento. Hay algo que siempre se autopreguntaba, que es un poco la retórica que, que empleaba un crítico de cine admirable que se llama Serge Daney, se escribe Daney, y Daney cada tanto hacía preguntas de esta naturaleza. ¿Cómo se filma una toma de conciencia? ¿No? Es una pregunta que le hacen
en Cinejournal? Bueno, la respuesta es como en Arabia. Es tremendo. Esa secuencia es Claro, tremenda. claro, pero es extraordinario porque esa toma de conciencia, primero que nada, la toma de conciencia no es un acto de gratuidad o una donación exterior. Es el trabajo sinuoso y cotidiano que alguien empieza a realizar hasta que en un momento se erige una conciencia, una autoconciencia. Y creo que eso, vuelvo a insistir, con el lugar que tiene el diario en la película. Para mí, lo que hace el diario precisamente es otorgarle esa posibilidad para dejar de escuchar la fábrica. O sea, eso se puede llegar a esa instancia porque se ha escrito sobre lo que se vive. Y esto no es solamente un privilegio eventual para el personaje. Podríamos nosotros involucrarnos en un problema similar. Es decir, hasta qué un punto uno aprende a observar su propia enajenación, porque esto también es parte de la película, la dinámica que existe entre la enajenación y la emancipación, digamos. En este sentido, está dado en el mundo simbólico del personaje, en tanto un hombre que ha estado preso y que va recuperando su capacidad de trabajo, o va entendiendo que puede tener un lugar del trabajo, pero no es solo el trabajo, es el trabajo y el ocio, como vos bien decías también recién, ¿no? El ocio pareciera también ser un privilegio de las clases medias y ricas. Y cuando se los ven, cuando se ve a gente de las clases más bajas o eventualmente marginales, son vagos cuando están ejercitando el ocio. Bueno, aquí vemos un momento extraordinario hacia el final, y esa idea que vos tenés del descanso, también la posibilidad de amar a alguien, ¿no? Que eso no es menor en un universo laboral y en un universo de enajenación. El amor, la posibilidad del encuentro con alguien siempre es una forma de reconocimiento. Y para el enajenado y para el doblegado y marginalizado en esa forma de vencer la vida de alguien que tiene un sistema sobre alguien, el hecho eventualmente haber podido conocer el amor es una manera de dignificar la singularidad de cada uno. No es, cada vez que algo nos ha sucedido con alguien, en tanto una situación amorosa, en el fondo lo que se pone en juego es que alguien nos singulariza, nos hace sentir eventualmente único, y eso también está en la película. Que es genial, porque él tenía, en un momento me contó que tenía como una suerte tenía miedo cuál era el espacio de esa historia. O sea, que esa historia no se convirtiera en algo central. Eso es muy inteligente en la película. Esa historia está coherentemente elaborada en torno a un todo, ¿no? Un cineasta sin gran conciencia política hubiera convertido la historia de amor muy probablemente en el eje. Pero acá no es el eje de la película. Sin embargo, es un alimento y una subtrama fundamental. Pero ahí hay una gran inteligencia política en cómo está añadido la dinámica amorosa. O sea, la dinámica amorosa no se convierte en un amor romántico que redimiría a todas las clases, a todos los hombres, a todas las mujeres, pero sí hay una importancia capital, porque es allí donde hay también un reconocimiento de un otro en la singularidad de cada cual, ¿no? Eso no es menor para alguien que... Hay que pensar que las cárceles son sistemas punitivos y son también formas de igualación en la derrota y en la indignidad de los reos. Entonces, el ser reconocido por alguien después de una experiencia semejante es algo extraordinario. Pero eso al mismo tiempo no es tomado en la película como no está incluido en el énfasis, está puesto en un contexto y en una coherencia. Y eso es una inteligencia política narrativa admirable. Y esa parte de la historia
forma parte de una configuración de una masculinidad y también un abordaje de lo que es la periferia de las grandes urbes brasileñas, distinta a la que quizás se puede ver en otras películas quizás más famosas del cine brasileño. Es decir, asoman personajes que de repente, digamos, están atentos a la lectura de la carta de una madre, el compartir sentimientos profundos. Es decir, hay evidentemente una necesidad de alguna manera desestigmatizar o mostrar en su total complejidad el universo de estos personajes masculinos. Sí, porque, bueno, en principio, obviamente vos estás diciendo algo sin decir, pero estamos en las antípodas de la obscenidad y la abyección de Ciudad de Dios, ¿no? Que es probablemente la película más maligna que ha dado el cine latinoamericano, por toda una absorción de una cierta estetización que pareciera ser una película de Tarantino, pero Tarantino no filma esas pelotudeces. O sea, Tarantino juega al cine, es un cine lúdico. El cine de Meireles no es un cine lúdico, pretende ser un cine social. Y allí se enmascara entonces una percepción de clases que es justamente la de status quo. Lógicamente, en ese status quo, el status quo suele estar en connivencia con una lectura, llamémosle, patriarcal o machista del mundo. Entonces no pueden no imaginar hombres que se manifiestan y se llevan adelante como bestias, que es un poco lo que, digamos, es la idea del salvaje, que es característica del cine latinoamericano de esa índole. Me parece que aquí hay algo absolutamente distinto, como bien desmarcás, y en el mundo masculino existe todo un orden sensible, un orden de lo afectivo. Pero eso para mí es muy propio de Afonso Ochoa. O sea, no sé si lo has conocido, una persona de una amabilidad y de una sensibilidad, pero que eso él ha conquistado la forma de incorporar la dulzura de los trabajadores, varones, ¿no? Eh, y esta es una observación que vos haces que a mí me parece muy, muy hermosa, digamos. Por otro lado, no niega que en esos universos exista la violencia. La violencia está y eso también es claro. O sea, está preso por algo, tampoco es que está preso porque es un santo. Acá no hay santos, acá hay posibilidades de reconfiguración subjetiva respecto a una realidad que embrutece. Eso también es muy inteligente por parte de él, ¿no? O sea, no hay aquí una lectura falseada de las coordenadas socioeconómicas donde aparecen estos personajes. Lo otro que habría que añadir es que hay que darse cuenta que también la historia transcurre en la era Lula, ¿sí? Lo cual hay una crítica también respecto de los límites de las políticas de Lula. O sea, hay una defensa, pero también una distancia. O sea, esto llega hasta aquí. O sea, el trabajo mal pago persiste. La circulación de los obreros y de los hombres y mujeres que quedan afuera del sistema laboral está. Y él es consciente de eso. O sea, es una película que no desdeña bajo ningún punto de vista la importancia de Lula da Silva, pero también ve los límites que tiene en el universo político de aquel entonces. Obviamente, en comparación a lo que se está viviendo en Brasil hoy, bueno, esto ya es como el tiempo es muy poco entre una cosa y la otra, pero es como si estuviéramos hablando de dos mundos, ¿no? Ahora, yo creo que el gran desafío del cine de ficción es tratar de ver si se puede recuperar o restituir o entender cómo se llegó a que una gran cantidad de la población, más allá de las respuestas sociológicas, sino las respuestas afectivas y sensibles, se llega a votar a alguien como Bolsonaro, ¿no? Eso es algo que el cine brasileño de ficción, digo yo, porque creo que es allí donde puede haber un trabajo de distanciamiento para entender el funcionamiento de ese imaginario, de tal forma que también lo había hecho el cine de ficción brasileño de anticipar
a Bolsonaro, bueno, ahora hay que tratar, más que anticiparlo, reconstruir cómo se llega a convalidar a convalidar a un hombre siniestro, ¿no? Que tiene el apoyo popular, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de ver si el cine puede hacer algo. Yo creo que el cine brasileño ha sido muy increíble, muy inteligente en percibir las posibilidades de un neofascismo difuso. Lo hizo Agirley Queiroz, que es el gran cineasta brasileño independiente de estos años. Lo hizo Agirley, lo hicieron otros, no solo Agirley. Hay 4, 5, 6 películas que trabajan sobre esto. Y en un sentido indirecto, Afonso veía los límites, tanto en Avisaña do Tigre, como después, 7 años después de Mayo, y en el medio de este film, Arabia, él ya entiende que hay un límite de, digamos, del reformismo del PT, ¿no? Del Partido de los Trabajadores, y que persiste un problema. La contracara de ese problema fue filmada por Agirley Queiroz en Branco Sai Preto Fica y Érase una vez Brasilia, como también Tiago Mendoza en algunas de sus películas, Jóvenes Infelices, es una película muy importante y muy poco vista, pero no son las únicas, hay bastantes más que han, los hermanos Preti cuando empezaron, en el 2011 también, y ya una película posterior que es El Puño Cerrado, una película del 2014, ellos ya están observando los límites de esta situación social. Y el cine nordestino también, ¿verdad? Aporta también una mirada en cuanto a esos contrastes abruptos sociales que hay en Recife y esas ciudades. Sí, en general todo el cine brasileño de ficción independiente ha trabajado, a diferencia del argentino, que ha vivido en el limbo o en el pliegue de la interioridad. Hablo del cine independiente, no del cine comercial, que el cine comercial argentino por, por default ha hablado de esto, mal, pero lo ha hecho, ¿no? O sea, uno ve, yo considero que la importancia de las películas de Adrián Suárez en Argentina pasan fundamentalmente por una exhibición rancia, casi del orden del striptease de un imaginario, ¿no? Yo considero la importancia en ese sentido de Me casé como un boludo, una película clave para entender la transición al mundo del macrismo. Más allá si acá hay macristas, yo no tengo odio a los macristas, no me pasa nada, no trato de desmarcarme de eso, pero creo que esa película anticipa una dimensión del macrismo. Pero en Argentina el cine independiente filmó casi siempre los pliegues de la intimidad, ¿no? No hay ahí claros signos del mundo que estábamos viviendo y que no parecía, digamos, esa irascibilidad y esa zona de tensión constante que atraviesa la sociedad argentina pareciera no haber existido en las representaciones de ficción del cine contemporáneo del argentino independiente desde el 2010 a la actualidad. No está elidido, absolutamente elidido. En el cine brasileño independiente, todo lo contrario, eso está en la escena. Eso constituye la escena. Y no importa si es el cine del norte, de Recife, o sea, si es el cine del sur, del este, que eso es otra dimensión distinta a la Argentina. El cine brasileño independiente está descentralizado. O sea, eso tiene que ver también con la configuración del país, de Brasil, tan distinta de la Argentina. En Argentina, de alguna forma, se reitera y se reitera infinito la configuración inglesa de desarrollo, ¿no? O sea, el Buenos Aires es el centro, hay un par de puertos, pero se centraliza en Buenos Aires. El cine argentino ha atendido a esa centralización con un intento en algún momento que exista el cine de Rosario que se diluyó, y sí existe algo así como el cine de Córdoba. Mientras que en Brasil, digamos, por cada estado fuerte hay escuelas de cine, festivales y cineastas importantes.
del sur, del norte, del este y del oeste, sine qua non. Entonces ahí hay una descentralización y si uno ve una película de Marcelo Gómez, si uno ve una película bueno, lo que estamos hablando, Agirley es Brasilia, en el sur Los también Río. estamos. Sí, cada región tiene su escuela y sus cineastas. Entonces allí uno puede, incluso Río y San Pablo, ¿no? Río tiene, para mí, el cineasta más interesante es para mí una película increíble, Sola Alegría, de Tailinho Teixeira, pero digamos, tanto el Río como San Pablo también tienen sus escuelas, ¿no? Cuando nombré a Tiago Mendoza, salían de San Pablo. Pero ahí uno puede comprender una lectura caleidoscópica de Brasil con su cine independiente, a diferencia de la Argentina, que uno jamás se podría enterar qué diablos sucede en el sur, en el norte, por las películas que vemos. Hay cada tanto algo ahí que aparece. Este es un límite, así como hay una gran sofisticación formal y una gran diversificación estética en el cine argentino, que no es tan que en ese sentido quizás el cine brasileño es menor, aunque el cine brasileño ha crecido enormemente en los últimos 10 años. El límite del cine argentino o el cine independiente argentino quizás es político. Habrá que entender por fuera del cine qué razones sociológicas se podrían postular o conjeturar por qué esto ha sido así. Eso ya escapa al análisis estricto del cine. Sería una sociología de la producción del cine. Pero bueno, eso ya es otra discusión, otra charla, otro contexto. Pero esto sí me parece importante decir del cine brasileño y de Afonso Uchoa en particular. Porque es muy importante plantear ahí la discusión con un conjunto de autores como Meireles por un lado, o por el otro José Padilla, que había hecho un documental que hay que volver a verlo. Yo no lo veo hace años, que era el Bus 134 o 123, no me acuerdo el número. Una película importante y luego hace esa cosa tan aparatosa como lamentable como fue Tropa de Elite, ¿no? Que es la otra película que acompaña a Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, que son dos representaciones de la vida brasileña, de las favelas, que exudan una beta reaccionaria admirable, entre comillas, ¿no? O sea, el admirable. Bueno, si les parece, abrimos. Ahí Alicia se había anotado para hablar. ¿Querés desmutearte, Sí, Alicia? sí, yo quería, bueno, No, la verdad que la espera que película me encanta. no encuentro a Sí, Alicia, espera que acá, tengo que tratar. Ah, ahí acá está estoy. Alicia. Hola Alicia. Hola, ¿qué tal? Son, ¿Cómo son estás? muchas Mira, figuras chiquititas, figurinas. Entonces, claro, sí, sí. Bueno, el tema es, yo voy a hablar de lo que sentí yo con la película, ¿no? Me hizo acordar mucho a la película de Ranitu Babel. Yo creo que es una seguidilla tremenda de desprotecciones y de seres directamente dejados a merced del destino. Empieza con ese chiquito tosiendo, se ve la fábrica contaminando absolutamente todo. La tos de ese chiquito, el hermano haciéndole el vapor y el chiquito teniendo eso con el vapor, y me pareció terrible, sin los padres, sin nada, ellos solos, ¿no? André también, con sus dibujitos, teniendo también, sin los papás. Al otro día aparece ese personaje de la enfermera, le dicen, de la fábrica,
que me pareció siniestra en un momento, porque en su posición también con Cristiano, cuando ella le cuenta lo que le pasó a Cristiano a André, y se lo cuenta de espaldas, no lo mira a los ojos. O sea, el chico cuando abre la ventana y pasa el dedo por la ventana, André, y ve el aire contaminado que esos chicos respiran, y los padres los dejan en ese lugar respirando ese aire con ese chiquito, con esos ataques de tos o de asma o de lo que tiene. Después, la muerte de Cristiano, como sucede, ¿no? Y André, cuando muestran la escena del rostro de Cristiano en la cama, cuando está esta asistente de la fábrica, por supuesto, mirando por la ventana y contándole a André que no tiene a quién avisarle, que hay que esperar, y se lo ve a Cristiano durmiendo. Después en la otra toma lo muestran a André en una situación, cuando André va a la noche, porque André dibuja, y él descubrió que él escribía, que tenía un diario, y a la noche se levanta, mira sus dibujos, y se levanta y se va a buscar el diario que estaba escribiendo Cristiano. O sea, el arte. El arte, para mí, como la música, que también se escucha en la película, buenísima. Aparece la religión también, cuando un hermano le pregunta al otro, ¿vos crees en Dios? Y dice, creo más en el diablo que en Dios, porque el mundo es feo, es esto, es el otro, entonces creo más en el diablo que en Dios. Cuando André va a la casa de Cristiano y, empieza, primero en la casa de él se tira en la cama y hace un enfoque la cámara de la misma cara de Cristiano, hace una de la cara de André, como si él también estuviese muerto. Está un rato largo la cámara con el rostro de André, y de repente se despierta y se va a buscar el diario y empieza a leer el diario. Y acá empieza la voz de André, de Cristiano. Cuando Cristiano, lo primero que habla es de Ana, ¿no es cierto? Él cree que no tiene historia, pero después dice, a lo mejor la historia fue la gente que me fui encontrando por el camino, pero me acuerdo mucho de Ana. Es decir, él empieza a tener historia en la medida en que la escribe, ¿no? Otra vez el arte, a través del arte. Cuando muestran un primer plano de la carilla escrita con la letra de André, parece un chico salido de la primaria, pero él está contando su historia. Tremenda, ¿no? Cuando está esos 3 meses comiendo mandarinas y que no le pagan, cuando, bueno, pasa todo lo que pasa. O sea, a mí me parece que el hombre que él atropella, cuando él atropella a ese hombre y pone en un primer plano el cuchillo, ese trunco que tenía él. O sea, la vida no vale nada. El mensaje es ese, la vida no vale nada, ni la de él, ni la del chico que los dejan a merced de la contaminación, ni la del hombre que mata. Y al final, cuando él muere, muestran el mismo cuchillo clavado en esa escena que se detiene. Para mí, eso es un símbolo del valor de la vida, del que mata y del que muere. En medio de una sociedad, por eso me remitió a la escena tremenda que hacen Brad Pitt y Kate Blanchett de Babel, cuando ella se hace pis y él está limpiando en medio de la mujer que se está desangrando en esa escena. Yo creo que esa escena, no hay escena de desprotección más grande que esa escena, ¿no? De vulnerabilidad. Entonces, a mí me llegó, me conmovió profundamente la película. Y fundamentalmente vi eso, vi lo de toda la escena de los chiquitos estos, de los primeros, es decir, la primera escena, la escena de este hombre, de Cristiano, que pasa por todo lo que pasa, y realmente su relación con el amor, o con Ana, lo rescata. Y es una escena cortita. En toda su vida tuvo ese momento de felicidad. Es una búsqueda de sentido permanente, de sentido de la vida, ¿no es cierto? A través del arte. Ese chico dibujando, él escribiendo,
la música que aparece de repente como rescatando un poco de toda esa sensación, pero yo creo que de la misma manera en que Iñárritu hizo esa película, que al final de la película dice que está dedicada a toda la niñez desamparada del mundo, yo creo que esta película es un poco eso, ¿no? Es el desamparo en el que el ser humano estamos inmersos casi siempre, la vulnerabilidad. Yo tenía un amigo que decía que el arte es lo único que rescata al hombre de la insoportable levedad del ser, y es una cosa así, ¿no? Nacemos, morimos, la vida no vale nada, y bueno, y nos vemos sometidos a este tipo de cosas. Por eso es que me conmovió tanto y me pareció una maravilla. Yo de cine, de imágenes y qué sé yo, no sé mucho, pero de repente me decía con esos encuadres, el cuchillo para mí fue fundamental, porque está cuando él mata a la persona y cuando él muere, ¿no? Que aparece ese clavado y ahí se termina. Bueno, eso era lo que yo, cómo me llegó a mí el mensaje, cómo lo interpreté, me pareció maravilloso el relato, el road moving ese del tipo pasando por todas las diferentes circunstancias de su vida, de una manera absolutamente como si fuera, no impermeable, pero él iba y cumplía un trabajo y cumplía el otro, y de repente cuando se juntaban con los amigos y cantaban, se recuperaban un poco, y cuando se enamora de esta mujer, es el único recuerdo que él tiene que lo saca de toda esa medianía, mediocridad y demás. Bueno, eso nada más paso a otro y no sé si me podés decir algo, a ver si realmente tiene que ver o si lo tomé desde otro punto de vista, no sé, pero fue lo que me llegó a mí, eso es todo. Lo que a uno le suscita una película es absolutamente legítimo, sobre todo para cada uno, ¿no? Claro. O sea, es lo que a uno le sucede. Lo que sí uno puede hacer después, que eso es lo interesante de un cineclub, es empezar a contestar y contrastar lo que les sucede a otros o que ven los otros, ¿no? Es allí donde las tareas de los cineclubes funcionan como una pedagogía colectiva y democrática de la mirada. Eso es efectivamente así. No existe algo así como una buena interpretación de algo. Lo que sí existen son sobreinterpretaciones de las cosas. Eso sí es otra cuestión. Una sobreinterpretación es ver sobre algo que no dice nada de lo que se está creyendo que dice, creer que ahí se dijo algo. Eso sí es un problema de los críticos, de los espectadores, de sobreinterpretar las películas, muchas veces llevado por una voluntad de descifrar, como si las películas fueran crucigramas que hay que resolver. Las películas no son crucigramas quizás que hay que resolver, sí hay cosas para interpretar, pero todo es interpretable a partir de signos concretos. Las películas son concretas, o sea, hay planos en las películas, hay objetos, hay sujetos, hay relaciones, hay contexto. Entonces, uno no, cuando le impone a eso algo que no lo tiene, es cuando se empieza la sobreinterpretación. De eso sí se puede discutir, pero nadie puede discutir lo que a una persona le pasa con una película, y al mismo tiempo lo que una persona puede creer ver en la película. Lo que sí sucede en experiencias colectivas como la que ustedes están haciendo con Diego y compañía, es que ciertas formas de ver, de interpretar, en contraste con otras, pueden ponerse en tensión, o pueden desmantelarse, o pueden erigirse en otras cosas nuevas, o se pueden añadir, y eso es lo interesante de un cineclub, y cada uno habrá de entender qué es. O sea, yo no estoy acá para decir, usted ha interpretado bien, usted ha interpretado mal. Oh, Decir eso, claro. decir eso sería una barbaridad. Sí le puedo decir algo, eso sí le puedo decir. Porque ahí sí me valgo no de lo que
de lo que usted, de decirle, mire, lo que usted dijo está bien o está mal. Pero sí le puedo decir que las formas el cine de estos dos cineastas, digamos, de estos dos cineastas brasileños, y el cine de Iñárritu están por líneas muy distantes. O sea, ahí sí hay algo importante para decir desde el punto de vista cinematográfico. Yo entiendo que uno pueda, a través de los sentimientos, unificar ciertos momentos. Recuerdo la escena que usted dice de Babel, pero las formas de entender la política, no Iñárritu como persona, y no Afonso Uchoa y Joao Dumans como persona, sino esos dos cineastas y aquel cineasta mexicano, en tanto la política en las imágenes son muy diferentes. Eso sí, le puedo llegar a sugerirle de empezar a intentar a ver en qué podrían ser diferentes. En general, la visión del mundo de Iñárritu como cineasta, no digo Iñárritu como persona, ¿no? La vida de Iñárritu como persona es un problema de Iñárritu como persona. Cuando hablamos de los cineastas como autores, estamos pensando en las películas que hacen y cómo se entremezclan entre sí, es decir, cómo Babel remite a 21 gramos, o 21 gramos hay algo de Amores Perros. Bueno, y lo mismo yo hice al inicio cuando hablaba de las películas precedentes y posteriores de Dumans y Uchoa. La diferencia es que en Iñárritu generalmente hay una visión del mundo que es inmóvil. El mundo es una fe en Iñárritu. La visión del mundo en Iñárritu es una visión congelada. Hay injusticia, hay dolor, y lo que suele hacer en sus películas es simplemente representarlo. La distancia respecto del cine de estos dos muchachos es que no hay inmovilidad, no hay congelamiento del orden social. Hay una movilidad dentro de un orden social injusto. Esas son dos lecturas del mundo, son dos formas de entender la puesta en escena, en tanto que la puesta en escena no es otra cosa que un ordenamiento de una visión del mundo a través de los planos cinematográficos. Esto sí yo querría dejar asentado como una inquietud, no porque tenga la razón ni mucho menos, pero sí lo quiero plantear porque son dos formas de cine muy distintas, Sí, y eso sí me sí. parece importante. Sí, sí. Porque claro, uno los Eso lo puede ir a partir noté, de... perdón, Sí, de eso no, me di sí. cuenta absolutamente. Fue la sensación que me produjo de desprotección de toda esta gente, de toda la gente que estaba en la película, de los personajes. Claro, pero los personajes en la vida, en los cines de Iñárritu, digamos, ahí funcionan siempre los salvadores o los que tienen algún tipo de protagonismo heroico casi, y aquellos que están destinados a ser víctimas de un orden. Acá es muy importante, que usted sí lo dijo en su relato, es cómo la escritura, usted dijo que el arte les había dado como una posibilidad de salvífica o de reparo. Bueno, eso en el cine de Iñárritu no aparece. El cine de Iñárritu es un cine en ese sentido de la determinación. Es decir, hay un destino para los personajes y ese destino es inamovible. Si uno observa todas las películas va a encontrar eso. Y en cambio acá la posición de los personajes respecto del relato no es un destino inamovible. Hay pequeños movimientos, pequeñas posibilidades. Son cosas que hay que ir a corroborar con las películas y pensarlas, ¿no? Lo que tiene hermoso, bueno, yo me dediqué al cineclubismo durante 15 años, por eso más o menos puedo entender lo que están haciendo. Y lo que tiene hermoso es que a lo largo de ver un conjunto de películas, de pensar, de escuchar, de leer sobre las mismas, en un determinado momento uno aprende a distinguir elementos mínimos donde hay diferencias abismales entre formas de
filmar, en este caso, lo que usted dice, que yo comparto. Las dos películas filman la desolación. Las dos películas hablan sobre la infinita vulnerabilidad de los que están casi por fuera del sistema. Pero las formas de filmarlo son muy distintas. Y las formas de contextualizar, de estructurar, la estructura que sostiene esas visiones del mundo son casi antitéticas. Pero bueno, esos son elementos o sea, más allá de usted, esto lo digo más allá de usted, en general. Es algo que siempre está puesto en consideración para todo aquel que mira las películas y quiere pensar las películas, y a través de las películas pensarse a sí mismo. Que es muy distinto, hay dos formas de encontrarse con las películas. Ir a corroborar lo que se piensa, o ir a constatar si lo que pienso sobre algo puede ser modificado gracias a una película. Eso es mucho más difícil. En general, los espectadores, y yo me incluyo en mi problema, no estoy hablando, el resto, yo no. Los espectadores tienden a hacer una experiencia narcisista del cine. Buscan lo que ya quieran que suceda. Pero para mí lo más interesante, y esto es algo que los cineclubes antaño y en la actualidad también permitían, era descentrar al espectador y que no encuentre lo que quiere, sino reencontrarse a sí mismo en una situación a veces incómoda, pero al menos extraña, respecto de lo que está viendo. Cuanto las películas tienen esa magnífica capacidad de dislocar la perspectiva que se tiene, y que el gran problema, este es un problema que yo veo cuando hago los talleres de crítica cinematográfica, lo primero que hablo es la biografía del crítico, que también es la biografía del espectador. ¿Cómo se llegó a que a uno le guste esto y no lo otro? Y la pregunta posterior es, ¿estás seguro, le digo yo a los que hacen crítica, que eso que vos decís que te gusta es algo que vos elegiste para que te guste? ¿O cómo fue la conformación del gusto sin que te dieras cuenta que hoy lo identificás como propio, pero no necesariamente es propio? Bueno, eso es todo un trabajo, pero es todo un trabajo que excede a la crítica, es también un trabajo para el espectador, para el cinéfilo. En tanto tenga el deseo de, nadie está obligado a cambiar, nadie está obligado a ponerse en situación de aprendizaje, nadie está obligado a cuestionarse. Eso también hay que decirlo. Son elecciones, caminos y formas de hacer experiencia, ¿no? Estaba anotado. Diego, que usted maneja acá todo, lo dejo a usted, no sé. Abramos a más intervenciones. Héctor había hecho una consulta, no sé, Héctor, si la querés. Diego, solamente te digo que en el chat yo veo que hay gente escribiendo preguntas. Sí, ahí vamos a ir a las preguntas. Para que no te digo eso, para no, primero no saber si lo estabas viendo, y segundo, para no darle importancia a los que escriben también, no solamente a los que hablan. Sí, desde ya. Pero bueno, a ver, Héctor, querías que siempre participas. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roger? Hola, Héctor, ¿cómo le va? Acá. No, ahí quería formular la pregunta, pero en realidad más que pregunta, me interesa mucho el tema de la relación y cómo terminó, cómo se frustra con Ana, ¿no? Eso, digamos, coincido con vos, creo que lo dijiste ahora, si no, creo que haberlo leído, que generalmente en estas películas aparece el tema del romance, ¿no? Y digamos, para impulsar la historia y sobrellevar la situación dramática. Acá el tema de Ana se frustra a partir de la pérdida del embarazo de ella. Inclusive él dice, bueno, no nos entendíamos. Se escriben, se llaman, pero no se entienden. Y justo me hizo acordar, perdón, voy a citar yo también, un texto de Vasco Pratolini, en donde, Crónica de mi familia, donde justamente lo estaba leyendo estos días a raíz de que volví a ver la película, que dice que el amor
es importante siempre, las parejas son importantes siempre, pero el amor en los pobres es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que lo sostiene al ser humano, ¿no? En esas circunstancias difíciles. El Vasco lo escribe esto en los 50, en donde Italia estaba pasando una situación. Me hizo acordar a esa situación, ¿no? No sé por qué cuando vi la película tuve esa sensación, lo asocié con aquello. Y bueno, coincido bueno, como lo dijiste vos, quiero ser breve porque creo que hay más compañeros que quieren hacer preguntas. Lo que hace Cristiano es un camino de 20 años de experiencias positivas, como el caso del amor, negativas, como el caso de haber atropellado a alguien y ponerlo al costado y seguir adelante. Y todo eso, eso y la escritura y la reflexión sobre su vida, lo llevan a ese momento que justamente, como dijiste vos, en el personaje que es la fábrica, porque la iluminación se le produce en ese momento en que está en la fábrica en la fundición, y ahí, viste, debe ser terrible trabajar en esas condiciones. En ese momento el tipo le cae la ficha, vamos a hablarlo claramente, le cae la ficha y dice, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, no hay, digamos, no existe la posibilidad de la toma de Palacio de Invierno. No existe, la única rebeldía, la del pibe ese que se ensucia el traje para decir, mirá, con esto engaño le digo al patrón que estoy trabajando, una rebeldía pequeña, porque al otro, al que tiene barba, que conocen en donde están las mandarinas, bueno, había tenido una situación perdón. Los perros de rebeldía. Son los efectos especiales. El perro me dice que corte. Está diciendo que la cortes con el dog y que le des un buen bife de chorizo. Eso es lo que dice el perro. Yo lo escucho. No el dueño, va a comer el perro. Bueno, pero yo hablo perro. Yo sé que vos te gustan los perros. Te pido tu foto de los perros, bueno. Para mí se produce en esa situación de iluminación, y perdoname, me hice acordar de otra película que está en mi pequeño canon, que es Iluminación, de Cristo Zanussi. Se produce casi la misma situación, nada más que acá está en la tolva esa donde cae acero fundido y el otro está en el río, pero los dos es un momento en donde, viste, toda esa experiencia que han acumulado, uno como laburante, como trabajador, viste, y el otro como intelectual. Nada, eso, me parece que es una situación que desencadena en esto toda su vida y su experiencia. Gracias. Acá te digo que acá Josefina dice que el perro quiere que tomemos el Palacio de Invierno. Nada más te digo. Hay gente que es mejor intérprete que yo. Te quiero decir para que sepas que tienen un conocimiento de las versiones perrunas más precisas. Silvia, ¿vos querías mencionar algo o directamente querés que haga mención a tu consulta? No sé si querés incluso aportar alguna cuestión que hayas visto vos durante el visionado. Si no lo hago, no sé si... Bueno, si no, traslado yo la pregunta que hacía Silvia, que dice, las intervenciones... Ah, no, eso es un reto que nos hizo, que no, estábamos extendiéndonos demasiado. Anteriormente decía, a ver dónde está. Yo te estoy escuchando. Sí. Dice, ¿cómo interpreta el formato del inicio con los títulos incluidos? Ajá. No, me parece que hay algo muy interesante del tiempo que tarda en presentar al personaje. Eso es muy lindo. Adrian Martin, que es un crítico muy querido por mí, a quien considero un mentor, crítico australiano, ahora vive en España, porque encontró a su amor como cristiano en España. Estoy enchufando, me estoy por quedar sin batería. Y dice algo muy lindo. La importancia que implica para una película o el cuidado que un cineasta tiene o puede tener respecto de cómo introduce a un personaje en una película, en este caso el personaje central.
Y hay como 18, no me acuerdo el tiempo, yo no la volví a ver para esta charla, no la veo hace bastante la película, pero es una película que en algún momento hablé mucho, estudié, la pasé, hice el subtítulo en español cuando no existía todavía el subtítulo, bueno, una cantidad de cosas. Pero la, el tiempo que se toma para introducir al personaje que va apareciendo por una cima, si no mal recuerdo, y ahí aparece el nombre Arabia, tarda mucho eso. Y es como, bueno, señoras y señores, nos hemos ganado, nosotros como realizadores, el derecho de decir, este es nuestro personaje. Y eso realmente es muy, es muy loable hacer eso, ¿no? Porque uno no se lo olvida más, ¿no? Eso es un poco la falta absoluta de sensibilidad que vemos a menudo en cómo los personajes en el cine contemporáneo aparecen como si fueran pedazos de, no sé, aparecen como mercancías de las películas, ¿no? Pero no son mercancías, son hombres y mujeres con una historia. Entonces, introducir, aunque sea de ficción, introducir a un hombre y una mujer con su propia historia requiere cierta sensibilidad. Yo creo que en ese sentido el momento que dan a conocer, bueno, ahora vamos a ver la historia de este hombre, es magnífico. Que haya 19, que haya que esperar 20 minutos para encontrarse con Cristiano, habla de una consideración particular para el personaje. Respecto al inicio y los títulos, no encuentro esto como importante y me gusta mucho yo me acuerdo cuando él me la envió, como les contaba, y empieza la película, y veo un pibe joven escuchando música, y digo, ¿qué diablos filmó este chico? ¿No? Y a los 19, 20 minutos aparece y me calla la boca, me cierra la boca, iba a decir otra barbaridad, pero me cierra la boca, y en ese momento uno dice, ahora veo por dónde va. ¿No? Ese tipo de retener el centro, retener la fuerza simbólica del film hasta develarla en un momento que se elige develarlo, me parece que es una gran inteligencia. Y eso sí está concatenado con la secuencia de títulos, con el momento que se elige decir Arabia y poner Arabia. Eso es algo muy noble, me parece a mí, de la película. Bien, Lili Ponce de León hacía una consulta también. De paso te aviso que si querés agregar algo además de esta consulta, puedes desmutearte ahora y opinarlo. Pero mientras tanto dice, ¿cómo ves la relación del nuevo cinema brasileño y el actual realismo? Sí, yo pienso que hay un nuevo cine brasileño, si uno quiere pensar en esos términos. Es muy distinto a la década del 60, que teníamos no solamente la figura de Rocha y de Pereira dos Santos, o sea, hay otras figuras menos conocidas, Luis Rosenberg Filo, que es un cineasta que no ha sido ni siquiera reconocido y ha sido central en la historia del cine brasileño. O hay otros más, no son los únicos, Raulinho, que es una figura clave de Brasil, del cine del 60. Pero hay distinciones, yo creo que las distinciones están configuradas no por Brasil, sino por el mundo en el que vivimos. El internacionalismo de la década del 60 no es la globalización de nuestro tiempo. Y para los cineastas de hoy es muy difícil identificarse respecto de un continente. Me parece que los cineastas se identifican más con los festivales que con el continente. Quizás los brasileños son un poco más honestos o más fieles al territorio en el que habitan, pero no dejan de participar de esto. No es el caso de Afonso, ni tampoco de Achillei Queiroz.
pero es un problema. Respecto del realismo, yo creo que en el cine el realismo es un término un poco, es como un comodín, sirve para decir mucho y para decir poco, según el caso. Tampoco era un cine, no, a mí el realismo del cine brasileño de hoy, no, esta película quizás tiene, pero si uno ve una película como las de Agiley, son de ciencia ficción. O sea, ciencia ficción marginal, pero ciencia ficción. O sea, que él ve que hay un límite en el realismo en tanto una forma de presunta representación pseudo transparente de una realidad dada para mostrarla y denunciarla. Creo que ellos ven un cierto límite en esa modalidad de codificación, y uno puede ver el desborde de lo real, cómo funciona. Y no solamente es el caso de Agirley, ¿no? Uno ve Sola Alegría de Tavinho Teixeira y inmediatamente ve que, no, digamos, que está todo fuera de lugar, ¿no? O sea, no hay la realidad no es como en esa película, pero lo que hace es justamente desbordar la realidad, porque es la manera de interrogarla. Pero bueno, hay que ver un poco cómo funcionan en este sentido. Yo creo que el cine contemporáneo, el nuevo cine de Brasil no es un cine realista per se. No trabaja sobre una dinámica del realismo social. Como tampoco lo era, digamos, una cosa es Nelson Pereira dos Santos y otra cosa era Glauber. Glauber no era un cineasta o sea, Glauber era un cineasta del desborde también, ¿no? O sea, había allí una inclinación a trabajar con elementos caóticos en el relato y en esos choques que tenían los propios relatos, desbordar el orden social, ¿no? Eso se ve en algunas de sus películas. Yo hace bastante no tengo ganas de volver a ver todo Rocha. Hace mucho tiempo que no veo películas de él, pero la última vez fue hace 15 años, 12 años atrás. Pero tengo claro cómo funciona en ese sentido. Bueno, están las películas de Mendoza Filho también, con ese final de Aquarius, ¿no? Que rompe un poco con lo que venía contando hasta ese momento. Bueno, Llevándole las ermitas como respuesta. exactamente. Bueno, ahí hay un uso, pero E igual incluso, yo creo bueno, que esa película... Bacurau. Sí, Bacurau llega tarde para mí. O sea, es una película en offside, ¿no? Si fuera fútbol, le hubieran dicho, ya está adelantado, señor. Porque lo adelanta, digamos, hay como 5 o 7 películas que trabajan la ciencia ficción y el género en el cine brasileño antes que él. Y ese film, en todo caso, como él cumple una especie de función magisterial en el cine independiente brasileño, es el autor del cine brasileño. Todos los autores están preocupados por qué diablos hace él. No obstante, la película para mí está un poco atrasada. Sin embargo, claro, como tiene más visibilidad que nadie dentro de ese cine, y además en el Festival de Cannes, es lógico que adquiera una relevancia. Pero bien vos lo decís, primero que nada es un film que trabaja sobre un desborde de lo real, es una película de ciencia ficción en cierta medida, retoma elementos del western, retoma también elementos del cangaceiro, digamos, toda una tradición de bandidos de fines del siglo XIX y principios del XX, y sobre esos elementos gestiona una lectura del mundo que remite a cosas actuales, eso es clarísimo. Pero yo vuelvo a insistir que el cine de Brasil, más que profetizar, ya ahora le toca reconstruir qué diablos pasó para que este señor que está hoy como presidente pueda estar como presidente. Hay un punto que recordé ahora de vínculo entre Rocha o lo que era
Ximénez Manovo con esto que es esta denuncia del miserabilismo, que de alguna manera sí podemos entender que está representado en estos últimos realizadores, y un poco se charló acá, ¿no? Respecto de aquella denuncia que incluso formó parte de textos escritos y discutidos, respecto de cómo se representaba y configuraba la realidad, digamos, y cuál era el fin de aquellas películas que estaban más pensadas como para alimentar digamos, el exotismo que reclamaban los países centrales, ¿no? Bueno, Rocha siempre jugó una fina línea eh, paradójica, ¿no? Rocha absorbía las tradiciones centrales y a eso le añadía el folclore, los mitos propios del Afro-Brasil. Sobre eso le añadía una lectura política específica, que si bien puede nacer en Europa, desconocía la fidelidad con Europa, que era una lectura más emancipatoria, y sobre eso hacía una mezcla que planteaba una forma de representación propia de este continente. Y el problema del miserabilismo ya está allí, como también está en el cine colombiano, articulado en la escuela, lo que se llama Caliwood, ¿no? Digamos, todo lo que es el cine de Cali, la Espina, Mayolo, como el eje en materia de cine, y también Caicedo acompañando de una lectura del cine. Son las dos digamos, 60 y 70, diciendo de los peligros. Probablemente todavía es más eficiente Agarrando Pueblo, que es un corto de 30 minutos, que toda la retórica que pueda haber estado en el propio Glauber denunciando el miserabilismo en sus textos sobre, digamos, sobre la pobreza latinoamericana o el tercermundismo y todos estos elementos que están en su prosa. Y aparte en su prosa y en su voluntad teórica, que eso no es menor. Bueno, eso es otra diferencia con la actualidad. No hay voluntad teórica en ninguno de los cineastas jóvenes de hoy. O sea, Afonso, por ejemplo, puede teorizar. Es un tipo que piensa mucho. Pero nadie de ellos ha escrito textos, ha llevado adelante una propuesta, a la propuesta estética y la praxis estética, una propuesta conceptual y teórica. Rocha lo hizo en ese sentido. A diferencia. Bueno, lo mismo pasa con la escuela de Cali. Los calibudistas tenían un modo más lúdico, ¿no? Pero aparece. De todas maneras, la preocupación sobre algo que luego habrá de encarnarse, ¿no? En el cine del cine latinoamericano es la fácil explotación de la miseria. Que ojo, no solamente la miseria en tanto miseria, también la bonomía, presunta bonomía de los hombres de campo, la cantidad de películas que tenemos de personas que caminan en las selvas o en los páramos y que parecieran condensar y glosar una retórica de la bondad que persiste en el continente, porque este continente no ha entrado casi en la historia de la perspectiva europea. También hay que preguntarse, ¿no? Yo cada vez que veo una película de esa línea, que los personajes apenas dicen 3 palabras, bueno, estamos frente a una versión del miserabilismo por otros medios, ¿no? Encontrar una película latinoamericana, colombiana, brasileña, argentina, la vida de un físico o la vida de un obrero concreto, es muy raro. Es más fácil encontrar el buen salvaje o el salvaje desbocado. O sea, la pandilla en los suburbios o el buen campesino que sigue en contacto con la tierra y le recuerda a los europeos el valor telúrico y la secreta asociación entre el hombre y la tierra. Bueno, eso es también una ideología recalcitrante.
Lo Bien, cual no desestimo la importancia que implica sentir la tierra y la relación que puede establecer un campesino con la tierra. Eso es otra cuestión. Pero hay una forma de explotación indirecta, muchas veces. Cuando vemos pasar campesinos caminando una y otra vez sin hablar y que siempre se estrenan en el Festival de Rotterdam, bueno, cortémosla, ¿no? bien. Bueno, leo una consulta que hace John Rogers, de paso aviso, damos espacio a una pregunta más, si surge, y concluimos. Plantea John Rogers, que de paso, digo, estás habilitado a hacer la consulta o tu opinión si lo deseas. Dice, ¿no es muy difícil distinguir entre la sobreinterpretación y la habilidad desarrollada de descifrar una película u otra obra de arte? No entendí la pregunta inicial, si es muy Dice, difícil o no es muy... entiendo que es una consulta, no una opinión, y dice, ¿no es muy difícil distinguir entre la sobreinterpretación y la habilidad desarrollada de descifrar una película u otra obra de arte? Es muy difícil, sin dudas, pero es un esfuerzo que hay que hacer. Más que nada aquellos que se dedican a escribir sobre cine. Digamos, ellos tienen una responsabilidad, cuando uno asume y toma la palabra, tiene una responsabilidad pública. Mal que les pese a los críticos muchos críticos están convencidos que solamente tienen que dar cuenta de lo que les gusta. Pero cuando el lenguaje, primero que nada, no es de nadie. El lenguaje es una existencia, es una existencia de una... El lenguaje es público y es la existencia de una memoria y de una expresividad colectiva. Sobre eso uno es usuario del lenguaje. Sobre su condición de usuario deja sus huellas. Bueno, pero alguien que escribe ya participa de una discusión social. Muchos tiran la piedra y la esconden la mano y se resguardan más. Yo escribo lo que a mí me parece, lo que siento. Es una lectura de cómo uno piensa su oficio, pero es innegable que es un oficio público. O sea, se publica, la propia palabra indica el carácter público de lo que se dice. Dicho esto, ahí creo que sí hay una responsabilidad de que lo que se dice sobre algo tenga algún tipo de constatación y de correlato sobre aquello de lo que se dice. La unidad básica, no estoy hablando de peronismo, la unidad básica del cine es el plano. Yo no puedo inventar lo que no está. Entonces, para poder decir algo sobre una película, tengo que remitirme a qué pasa entre un plano y otro plano. No solamente qué pasa entre una escena y otra escena. ¿Qué pasa con lo que se dice, con lo que no se dice, con lo que se escucha, con lo que se escucha? ¿Cómo funciona la unión o la distancia entre lo visto y lo escuchado? Lo que se enuncia como presunto discurso, pero también qué punto de vista adopta. O sea, ahí empieza el trabajo de análisis. Y en el trabajo de análisis, uno tiene que autopensar, o mejor dicho, pensarse a sí mismo respecto de lo que está interpretando. Y muchas veces se está delirando. O sea, la sobreinterpretación es una forma menor del delirio. Y hay muchas veces que se delira sobre lo que se escribe, o sobre lo que se piensa, sobre lo que se ve. Se ve lo que se quiere, como un psicótico. O sea, yo tenía un amigo psicótico que era un psicótico magnífico, un chico muy inteligente. Entonces tomaba la palabra piedad, ¿no? Entonces empezaba, propiedad, la propiedad en pro de la piedad. No hay ninguna relación en eso. Pero claro, la relación está dada porque hay una sonoridad que nos remite a que parecen que dicen que hay una unión. No hay ninguna unión. Nada hay ahí. Pero ese chico quería que sí. Bueno, ese tipo de operación hermenéutica se da muchas veces con las películas. No está dado ahí en esa película lo que usted o aquel o otro escribe. Pero se le quiere, pero así, uniendo dos elementos heterogéneos,
que se los quiere unir, porque pro piedad, en pro de la piedad. Bueno, eso es una falacia de la argumentación y un delirio de proceder dificilísimo y que muy fácilmente se puede caer en elementos menores. Sí, se puede caer en elementos menores, a veces en el límite de lo interpretable. Ahora, más allá de eso, yo creo que siempre tenemos la posibilidad de constatar en dónde está lo que estamos diciendo. Hay una zona deliberada donde uno puede plantear hipótesis de lectura de algo. Eso es otra cosa. Toda conjetura sobre una película tiene como base algo empírico de la película. O sea, lo que uno escribe, lo que uno le pasa con el cine, tiene que ver con lo que le pasa por fuera del cine. Nosotros con el cine lo que hacemos es simplemente elegir una experiencia de estímulos que ha sido filmada y ordenada y reordenada para que se dice algo de algo, o se plantea o se expone algo de algo. Bueno, frente a esos estímulos uno responde y dice algo. Pero yo no puedo, sobre estímulos inexistentes, decir que se dice eso cuando no están. Hay veces que yo he leído a incluso críticos famosos que están diciendo cualquier cosa. O sea, ese día tomaron interpretador y le dan rienda libre. Sí se puede conjeturar. La conjetura es algo hermoso dentro del mundo, dentro de la operación de las letras o del ejercicio de intelectual, ¿no? Uno conjetura, dice, esto es posible porque yo veo que acá está esto y aquello, y sobre esto yo digo, quizás podemos leerlo así. Me parece, es la forma más elegante de poner en juego una consideración propia sobre algo sin llegar a indicar que así está en ese algo. O sea, es una posibilidad de lectura que habrá de ponerse en juego con otras. ¿Y qué dicen los otros lectores de esa posibilidad de lectura? Bueno, eso a mí me encanta, eso me parece muy legítimo. Es más, las grandes lecturas de las películas pasan por ahí. Y a veces es muy lindo porque uno puede a veces propiciar una conjetura y el propio director que no pensó en eso que la conjetura presume o propone, el propio director toma esa conjetura y dice, y si eso sucede, indica algo más. No es como solemos decir que para cada cual una película y que la perspectiva de cada uno es la que vale. Sí y no. Hay un fondo de resistencia, si se quiere, de verdad, frente al objeto del arte. Cada película dice algo que tiene. Uno puede adscribir una idea de verdad. Una idea de verdad es donde la crítica más inteligente, a mi juicio, o el espectador más sensible, a mi juicio también, es el que encuentra en la ambigüedad los signos que se pueden extraer del film y decirlo, ¿no? Y eso es lo que genera una nueva lectura. Y además es una lectura que está en un momento determinado, pero posteriormente la revisión de esa película, 15, 20, 40, 50, 70, 80 años después, adquiere otra valencia. Porque ya hay una historia del cine, hay una historia de películas que trataron de pensar lo mismo, y en ese paso del tiempo uno revisa la película y la película gana y pierde nuevos sentidos, ¿no? Y eso para mí es una de las... Es algo muy hermoso de toda, en realidad de toda la vida inteligente.
que la verdad no es una, a diferencia de lo que se suele sostener, la verdad no es algo cerrado, la verdad es una dimensión abierta de algo. Y eso es muy increíble. Bueno, acá Mónica, y si quieren cerramos, salvo que quieras incorporar algo, Mónica, lo que escribiste. Dice, en este film hay un uso deliberado del silencio, ya sea para lo auditivo como para lo visual. Le da un lugar al vacío, a la espera, a la pausa. Es un film muy poético. Y bueno, ciertamente se percibe eso, ¿no? Como que cada plano está aguardando que el fruto caiga, digamos, no lo apura, no lo apresura, ¿no? No sacude el árbol Ulloa ni Domans en ese aspecto y aguardan ese acontecimiento, esa mirada, ese gesto. Y vos dijiste algo que es muy importante, que es el tema del sonido de la fábrica, ¿no? O sea, la fábrica no solamente se ve, se escucha, es un signo sonoro, además de, no solamente ocupa el espacio de la visión, también tiene una dimensión sonora que excede a la visión. Y eso es parte de lo que es, no me acuerdo quién, si era una mujer o un hombre, la intervención de recién, pero una mujer. Hay algo allí en relación a los silencios también, porque el silencio es también intervenido por el sonido de la fábrica. Bueno, siendo las 21:38 según mi computadora, me parece que es buen momento para dar cierre, Más que tu agradeciendo. computadora, tu estómago, la razón de tu estómago. Por suerte no se ha Más que... escuchado. Acá suena, acá suena. Bueno, nuevamente, como siempre, les agradezco a todas y a todos por haber estado. Fue un hermoso encuentro y particularmente a vos, Roger, hoy por habernos acompañado. Te agradezco muchísimo. Y bueno, te comprometo para que en algún momento del 2021 nos reencuentre en este espacio o el que sea. Como sea, cuando sea y como se pueda. Ojalá se pueda cara a cara de verdad y no en estas versiones de selfie en movimiento que son para mí imposibles. Bueno, muchísimas gracias, Roger, hoy por estar con nosotros y bueno, y a todos ustedes también, nuevamente, gracias por hacer crecer a este espacio, que la verdad que está haciendo un encuentro hermoso de martes con cine, con pensamiento, con ideas y con este resurgir de la película a partir de la charla. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima semana para dialogar sobre la película Canela, ese hermoso documental de Cecilia del Valle. Cecilia va a estar acompañándonos, así que ahí estaremos charlando junto con ella. Un abrazo a todos y que tengan linda semana.